1 al 6. Dice así la palabra de Dios y va a aparecer en la pantalla. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mirás la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que la pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Concluimos hace 2 semanas, porque la semana pasada no tuvimos servicio, con el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Esta mañana vamos a iniciar el capítulo 7, el último capítulo del Sermón del Monte. Ahora, es indudable que la división que hace la Biblia en capítulos no siempre es acertada, no siempre es correcta. Por una razón muy simple, esa división no fue inspirada por el Espíritu Santo, sino que es cosa de hombres. Entonces, esa división que tienen nuestras Biblias en capítulos no siempre está bien hecha. Pero en esta ocasión resulta ser muy acertada, porque en el capítulo 7 marca una división muy clara de pensamiento en el desarrollo de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo aquí en este discurso. Este capítulo se relaciona íntimamente con el contenido general de todo el sermón, porque este sermón no es un conjunto de enseñanzas independientes las unas de las otras. No, hay un hilo de pensamiento que corre a lo largo de todo el sermón y cada parte debe ser interpretada a la luz del todo. ¿Cuál es la enseñanza básica que hemos obtenido hasta ahora de este mensaje del Señor? La vida justa que emana de la fe en Cristo es radicalmente distinta y mucho más amplia en su alcance que esa religiosidad hipócrita y formalista que promovían los escribas y fariseos de esa época. Entonces llegamos al capítulo 7 y ¿qué encontramos aquí? El mismo contraste. El tema que subyace debajo de las enseñanzas de Cristo acerca de juzgar a los demás es el mismo que se viene tratando en todo el sermón. Hermanos, lo que el Señor insiste es en limpiar a sus discípulos, a los suyos, de todo vestigio de fariseísmo. Y una de las características principales que tenían los fariseos en esa época era que tenían una muy alta estima de sí mismos y un total menosprecio de los demás. Ellos creían que conocían la ley a la perfección y por eso tenían un nivel espiritual superior al resto y ellos estaban por encima y los demás por debajo. Y en esta mañana vamos a dedicarnos a interpretar ¿qué quiso decir el Señor Jesús cuando pronunció las palabras no juzguéis para que no seáis juzgados? Y lo vamos a hacer con un esquema bien sencillo, bien simple. En primer lugar, vamos a ver lo que estas palabras no significan. Lo que no significan, lo que Cristo no quiso decir. En segundo lugar, vamos a ver qué significan, cuál es el verdadero significado. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas aplicaciones prácticas breves para todos nosotros. Comencemos viendo entonces en primer lugar lo que Cristo no prohíbe aquí. Y hermano, preste atención, porque este texto ha sido muy distorsionado. Lo que Cristo no prohíbe, lo que estas palabras no significan. Muchos han interpretado el versículo 1 como si se tratase de una prohibición absoluta a los cristianos de hacer juicio respecto al carácter de los demás. Personas que piensan que es totalmente inaceptable y opuesto al espíritu cristiano de que nosotros hagamos juicio sobre los demás. Que distingamos el bien del mal, la verdad de la mentira, lo justo de lo injusto, lo correcto de lo incorrecto. Y el texto que esta gente enarbola como bandera es justamente el versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Decía un autor que probablemente este sea uno de los textos más citados
de toda la Biblia, aún por personas que no conocen otra cosa más de la palabra de Dios que este versículo. No debemos juzgar, nosotros no tenemos derecho de juzgar a nadie. Hermanos, la palabra de moda hoy en nuestra sociedad es la palabra tolerancia. Viven diciéndonos que tenemos que ser tolerantes con todo el mundo y que no podemos convertirnos en jueces de los demás. Fulano es homosexual, pero tenemos que ser tolerantes con él. Tenemos que aceptarlo, no podemos criticarlo, porque él ha escogido una forma de vivir. Esa es la palabra de moda. ¿Y saben qué es lo más terrible de todo esto? Que este espíritu de tolerancia pecaminosa, porque la Biblia dice que nosotros debemos ser tolerantes, hay una tolerancia santa, pero este tipo de tolerancia de la que yo estoy hablando es pecaminosa. Ese tipo de tolerancia pecaminosa ha penetrado en la iglesia cristiana. Y muchas personas que dicen profesar la fe de Cristo están hablando hoy el mismo lenguaje para llenar las iglesias de gente. Hay que ser tolerantes. No importa si el hermano vive una vida de perversión, es cristiano. Hermano, no hay ningún cristiano que viva una vida de perversión. El cristianismo a medias no existe. Hay gente que dice, soy cristiano, pero también peco. Pregúntate muy bien tu profesión de fe. ¿Que podemos caer en pecado? Sí. ¿Vivimos en pecado? Imposible. Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Es imposible. Pero hay un espíritu de tolerancia. ¿Y cuál es la base bíblica de cuál se agarra esta gente para hablar así? Este versículo. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Yo me pregunto, hermanos, si le pregunto a ustedes como estudiantes de la palabra de Dios, ¿eso es lo que Jesucristo enseña aquí? ¿Es eso lo que Cristo enseña aquí? Cristo está enseñando que los cristianos no deben hacer juicio sobre las cosas que ven y que escuchan. Miren, y presta atención porque esto le va a servir. Cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, hay dos reglas de hermenéutica que nosotros no podemos pasar por alto si queremos llegar a unas conclusiones correctas, si no queremos llegar a conclusiones equivocadas. La primera, y recuerde esto siempre, cuando usted va a estudiar un texto de la Biblia, tiene que estudiarlo a la luz del contexto inmediato. No tomar un versículo y punto. No, fíjese qué dice el autor antes y qué dice el autor después, para tener idea de lo que está hablando. Y la segunda regla es que debemos comparar la enseñanza de ese texto que nos interesa con la enseñanza general de la Biblia sobre ese tema. Eso es clave. Mire, yo recuerdo una vez estaba debatiendo con unos testigos de Jehová, entre ellos el pastor. Y este hombre me juraba y me perjuraba que Cristo no es la segunda persona de la Trinidad. Cristo no es Dios. Cristo es una persona, una creación importante de Dios, sí tuvo un rol importante, pero que no es Dios. E inmediatamente este pastor me cita 1 Corintios, capítulo 15, versículo 19, que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si yo tomo ese versículo solo, el versículo, este hombre tiene razón. Porque el versículo está diciendo, si solamente esperamos en Cristo, somos dignos de lástima. Y él me decía, ahí está clarísimo. Cristo no es lo más importante. Ustedes están equivocados. Entonces yo, como me di cuenta por dónde venía, le digo, ¿le puedo pedir un favor? Sí, léame el capítulo 15 completo. Hágame ese favor, no solamente ese versículo. Vamos a leerlo completo. El hombre llega al versículo 13 al 16 que dice,
Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Léame los versículos 20 al 22, por favor. Sí, cómo no. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados. Pastor, amigo mío, el único que puede resucitar a los muertos es Dios. Cristo es Dios. Porque Él vive y reina. El pastor se dio media vuelta y se fue. Ahora, ¿se dan cuenta, hermanos, cómo esta gente que destruye la palabra de Dios toma un versículo y de ese versículo le enseña porquería a la gente? Han hecho doctrinas de un versículo y la sostienen. No, la Biblia es un libro completo. Hay que leer el contexto inmediato. Hay que tener mucho cuidado cuando queremos estudiar e interpretar la Biblia, más cuando tenemos que tratar con textos como el que tratamos nosotros hoy, que han sido tan abusados por tanta gente. Hermanos, si nosotros aplicamos las dos reglas que yo recién les di a ustedes al texto de Mateo capítulo 7, versículo 1 al 6, que leímos al principio, vamos a encontrar por lo menos 3 cosas que el Señor Jesús no prohíbe aquí, cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgada. Hay por lo menos 3 cosas que Él no prohíbe y que nosotros vamos a ver, que yo quiero compartir con ustedes. En primer lugar, como decía recién, no debemos tomar esta palabra de Cristo como una prohibición absoluta de hacer juicio sobre el carácter de los demás. Cristo no está prohibiendo eso. Algunos toman este pasaje y dicen, nadie tiene el derecho a juzgar a otro. Si una persona es cristiana o no, no importa la forma en que viva. Vamos al contexto para ver si eso es lo que Cristo está diciendo aquí o no. Veamos el versículo 6 que leímos hace un rato. No deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. ¿Cómo puedo yo aplicar la enseñanza de este texto si primero no hago un juicio y discierno quiénes son los perros y quiénes son los cerdos? Es imposible. Tengo que emitir un juicio para saber quiénes son los cerdos y quiénes son los perros. Versículo 15 del capítulo 7 de Mateo. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo puedo yo guardarme de los falsos profetas si yo no puedo juzgar el carácter de estos hombres? ¿Cómo los puedo reconocer? Imposible. Versículo 20. ¿Quiénes conocerán? No, dice, así que por sus frutos los conoceréis. Yo pregunto, ¿quiénes son los que van a conocer a quién por sus frutos? Bueno, Cristo dice, vosotros cristianos, por los frutos de ellos los conoceréis. Hermanos, es evidente que hay que realizar un juicio de carácter de otro para saber. Los creyentes somos llamados a ejercer continuamente discernimiento espiritual, a hacer juicio para diferenciar lo falso de lo verdadero. ¿Y cuál es el punto que nosotros tomamos para evaluar el carácter de la persona? El carácter de la persona. Este pasaje ha sido mal enseñado. Hermanos, nosotros los cristianos sí estamos llamados a juzgar el carácter de esos que se llaman cristianos. Estamos llamados a eso. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 9 al 13. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo.
Ahora presta atención. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o sea cristiano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con tal ni comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Sí estamos llamados a hacer juicio sobre el carácter de los demás, inclusive sobre nuestros hermanos. Cristo no está prohibiendo eso aquí. El Señor no prohíbe el juicio sobre el carácter. En segundo lugar, el Señor tampoco está prohibiendo aquí, y eso también está pasando en la iglesia, hacer juicio sobre la enseñanza, la doctrina o la predicación de los hombres. Veamos otra vez el contexto. Hermanos, ¿qué es lo que Cristo ha venido haciendo durante todo el Sermón del Monte con respecto a las enseñanzas de los escribas y fariseos? Criticándolas, revelando los puntos en los que ellos estaban equivocados. El Señor hizo todo el sermón criticar a los fariseos y a los escribas. Entonces, si el Señor estaba prohibiendo a sus discípulos juzgar la enseñanza de otros, Él mismo sería encontrado culpable de transgredir su propio mandato, porque estaba criticando a los escribas y fariseos. Y nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, nunca transgredió la ley de Dios. Ahora, ese concepto equivocado que también existe de que no podemos criticar las enseñanzas, ni hablar del pastor, ni del hermano que da la escuela dominical, eso ha provocado un cristianismo muy anémico en muchas iglesias. Nadie se atreve a levantar la voz para decir, eso es falso, porque es contrario a la palabra de Dios. No, no hay que ofender a nadie. Veamos otra vez el versículo 15 del capítulo 7. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo puedo yo saber quién es un lobo rapaz, un falso profeta, si no me atrevo a discernir, a emitir juicio sobre lo que ese hombre está enseñando? Si no me tomo la molestia de comparar sus doctrinas con las palabras de Dios. En Romanos capítulo 16, versículo 17, el apóstol Pablo dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio de que habéis recibido, sea anatema. Hermanos, ¿cómo puedo yo reconocer a un falso maestro haciendo juicio sobre su carácter y sobre su enseñanza? Ninguna de las dos cosas está prohibida por Jesús aquí. Y alguno puede pensar, pero pastor, ¿quién soy yo para juzgar lo que predican o lo que enseñan? Hermano, el poder te lo da la palabra de Dios. Y el derecho te lo da la palabra de Dios. Si una persona viene a mí diciéndome que el Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad, no es Dios, es una fuerza. Una fuerza como lo es el viento o la energía eléctrica que actúa con poder y que puede hacer a la gente hablar en lengua, arrastrarse por el piso, predecir el futuro. Ellos lo llaman profecía, pero es predecir el futuro, no es profecía. Si una persona viene diciéndome eso a mí, la palabra de Dios me da todo el poder y el derecho de llamarlo en su propia cara hereje. Hereje. ¿Saben por qué? Porque mi Biblia, no sé la de ustedes, mi Biblia me enseña de que hay un solo Dios en Trinidad.
Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. 3 personas, pero un solo Dios, compartiendo la misma gloria, compartiendo la misma deidad, y al cual se le debe la misma honra, la misma adoración y la misma reverencia. Por supuesto que tengo derecho. Debemos juzgar lo que nos enseñan y lo que nos predican. Yo lo he dicho varias veces aquí. Cuando ustedes se van a su casa, por favor, tomen la Biblia y fíjense si todo lo que yo he hablado coincide con lo que dice en ese libro. Y si no es así, yo le ruego que me llame por teléfono en el acto y me lo diga. Entonces Dios no prohíbe ni hacer juicio sobre los demás, ni hacer juicio sobre la enseñanza o la doctrina de otros. En tercer lugar, cuando el Señor dice aquí no juzguéis, tampoco está prohibiendo que se aplique la disciplina eclesiástica en la iglesia cuando el caso lo requiera. Hay muchas personas que le molesta cuando la iglesia de Cristo aplica un tipo de disciplina sobre algunos de sus miembros que han caído en pecado, en una actitud pecaminosa y que no quieren arrepentirse. Enseguida dicen, pero en esa iglesia no hay amor, no hay misericordia, no hay compasión. Hermanos, sí debemos juzgar. Y no lo digo yo como pastor, ni la iglesia presbiteriana, lo dijo ni más ni menos que Jesús. Ahora, si usted quiere rebatir lo que dice Jesús, Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17, el que habla es Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, es decir, si un hermano comete pecado contra otro, ve y repréndele estando tú y él solos. Aquí dice, no dice ve y pásale la mano, ve y dale un besito, ve, repréndele, estando tú y él solo. Es decir, voy a mi hermano y le digo, hermano, tú me has ofendido, has pecado contra mí por esto, por esto y por esto. Si te oye, has ganado a tu hermano, él se arrepiente y has ganado a tu hermano. Ahora, si tu hermano te dice, a mí, ¿qué me importa? Si te pareció mal o te pareció bien. Yo no tengo por qué pedirte disculpas de nada, ni arrepentirme de nada. Ahí usted va y busca a otros 2 hermanos, dice Cristo, y delante de esos 2 hermanos le vuelve a repetir, tú has pecado conmigo, me has ofendido. Si él no lo oye, a los 3, que dice, dilo a la iglesia, voy a hablar con mi pastor, voy a hablar con mis ancianos, y si tampoco oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Esta frase, tenle por gentil y publicano, es sepárenlo de la iglesia. Simple. Lo dice Cristo. No lo digo yo. Por supuesto que toda disciplina eclesiástica es para construir, no para destruir. Es para afirmar, no para derrumbar. El hermano no va a ser desechado, trataremos de recuperarlo para el Señor, pero partiendo ahora de la base, de la perspectiva de que ya no es un hermano, es un inconverso. Porque ningún cristiano verdadero, cuando peca, no se arrepiente. Si alguien vive en un pecado recurrente y no tiene ninguna intención de arrepentirse, lamento decirle que no es cristiano. Porque el Espíritu Santo nos convence de pecado y nos constriñe y nos trae el arrepentimiento. Entonces, el hermano va a ser recuperado, pero ya viéndolo como un inconverso. Pero la disciplina debe ser aplicada. Hermano, es terrible para una iglesia si no se aplica la disciplina, la iglesia desaparece. Miren, los padres de la Reforma, nuestros padres de la fe, los que fundaron esta iglesia, definían a la iglesia de la siguiente manera. La iglesia es un lugar donde se predica la palabra de Dios rectamente, correctamente, se practican los sacramentos del bautismo y la Santa Cena y se aplica la disciplina eclesiástica. Si faltan una de esas 3 cosas, no hay iglesia. Para ellos, la disciplina era tan importante como la Santa Cena, el bautismo o la predicación. El Señor no está prohibiendo a sus discípulos que ejerzan el discernimiento, que evalúen las cosas correctamente.
Entonces la pregunta que surge inmediatamente es, ¿qué es entonces lo que Cristo prohíbe cuando Él dice no juzguéis para que no seáis juzgados? Bueno, el trasfondo de estas palabras debemos encontrarlo nosotros en Mateo capítulo 5, versículo 20, que dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está advirtiendo a nosotros, sus discípulos, que no debemos asumir una postura farisaica al momento de tener que evaluar a los demás. Cuando nos vemos en la necesidad de hacer juicio sobre otros, no debemos hacerlo como lo hacían los fariseos. Hermano, ese es y no otro el contexto de esta palabra de Jesús. Los cristianos debemos manifestar un espíritu distinto, opuesto al espíritu de los fariseos. ¿Y cuál era el espíritu de los fariseos? Bueno, dice en Lucas capítulo 18, versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esos eran los fariseos. Ellos tenían una alta estima de sí mismos, se creían justos, se creían dignos y menospreciaban a los demás. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, no juzguéis para que no seáis juzgados, está prohibiendo justamente en estas palabras asumir esa actitud farisaica cuando nos veamos en la necesidad de evaluar a otro. Hermanos, no es incorrecto tener un espíritu crítico. Un autor dice, la capacidad de juzgar, de formarse una opinión y un estimado de las cosas es una de las facultades más valiosas que podemos tener. El correcto uso de esa facultad es uno de nuestros deberes más importantes. Debemos tener un espíritu crítico. ¿Saben dónde está el problema? Cuando nos transformamos en hipercríticos. Hipercríticos. ¿Quién es el hipercrítico? Bueno, la persona que va por la vida quejándose absolutamente de todo. Todo le parece mal, todo está mal hecho porque no lo hizo él. En todo tiene que meter su opinión. En todo se mete sin que nadie lo llame. Posee una tan alta estima sobre su opinión, se cree tan inteligente y tan importante que no puede dejar de opinar sobre nada. Él tiene que dar su opinión sobre todo. Si ve un error, por más insignificante que sea el error, él tiene que denunciarlo. Aun si se trata de personas que ni siquiera conoce. Siente placer malicioso al opinar. Eso es exactamente lo que Cristo prohíbe aquí. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13 que el amor todo lo espera. Sí, en el sentido que espera lo mejor para poder formarse un juicio más correcto, un juicio más formal. Pero el hipercrítico es totalmente contrario a eso. Él vive esperando lo peor de las personas. Se deleita sobremanera en encontrar faltas y defectos en los demás. Y se decepciona profundamente cuando no las encuentra. Hermanos, cuando nosotros sentimos placer al escuchar algo desagradable que le ha ocurrido a una persona, ya hemos caído en ese espíritu farisaico que el Señor condena en nuestro texto. Ya pecamos contra Dios. O cuando somos apresurados en emitir un juicio sin tener toda la información necesaria para hacerlo. Como si deseáramos lo antes posible poder emitir un veredicto de condenación, condenar a la gente. El hipercrítico nunca está dispuesto a escuchar, nunca está dispuesto a excusar, no importa los atenuantes que haya, él condena. Es cierto también que no podemos ser tan simples, como decía al principio, y decir que una persona es cristiana simplemente porque viene a la iglesia, pero está viviendo una vida de perversión. No podemos ser tan simples, pero tampoco podemos ir al otro extremo. Siempre debemos esperar y pensar lo mejor. Cuando se trata de una acción dudosa, o cuando sabemos que la persona en cuestión usualmente se comporta de otro modo. Si un hermano habitualmente es correcto, es formal, pero un día tiene un desliz, no podemos destrozarlo por eso.
Lo que distingue al hipercrítico por sobre todas las cosas, su característica principal es su intención, no de juzgar los actos, sino de juzgar las intenciones y las motivaciones del corazón. Nunca debemos ir en nuestro juicio más allá de que nuestra capacidad humana nos permite. Nosotros podemos evaluar el carácter de una persona. Nosotros podemos evaluar sus creencias, pero nunca vamos a poder ver las motivaciones y las intenciones de su corazón. Cuando nos tomamos la libertad de hacer conjeturas, de opinar acerca de los motivos de una persona, estamos jugando a ser Dios. Estamos entrando en un terreno que no nos corresponde. Por ejemplo, un hermano habitualmente se queda después del servicio para saludar a los demás y compartir con los hermanos, pero un domingo, no se sabe por qué, el hombre se fue y no saludó a nadie. No falta la persona que dice, yo sé muy bien por qué lo hizo. Yo lo conozco muy bien. Yo sé en qué anda. Hermanos, cuidado con eso. Eso es justamente lo que Cristo prohíbe aquí. Eso es lo que Él condena. ¿Cuál es la raíz que subyace debajo de ese espíritu hipercrítico? Una alta valoración de sí mismo y un sentido de menosprecio por los demás. Como yo soy mucho mejor, como yo soy más espiritual, como yo estudio más la Biblia, yo tengo derecho a hacer juicio sobre los demás. Ellos no, pero yo sí. Y ese espíritu farisaico es totalmente opuesto al espíritu que Cristo describe en las bienaventuranzas cuando iniciamos el Sermón del Monte. ¿Recuerdan cómo comienza el Sermón del Monte? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que lloran, porque ellos han tenido una visión bien clara de lo que son. Y por eso lloran por su maldad y su pecado. Ellos no andan por ahí mirando la paja en el ojo ajeno, porque saben perfectamente que tienen una tremenda viga atravesada en los suyos. Ellos se ven a sí mismos tal cual son. Y como se ven a sí mismos tal cual son, no se atreven a subirse a un pedestal y juzgar a los demás. Hermanos, la Biblia nos dice que debemos tener un amor ferviente los unos a los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Alguien dijo una vez que andar por fe es como caminar por el filo de una navaja, ¿no? Siempre corremos el riesgo de caer en un extremo o caer en el otro. O convertirnos en personas muy simples y sin discernimiento o sin tener juicio propio, todo lo vemos bien, no importa lo que pase, todo está bien, o nos volvemos hipercríticos. Para terminar, quería traer unas simples palabras de aplicación a esta enseñanza de Cristo aquí. Hermanos, ¿saben a qué debe movernos esta enseñanza de Cristo a nosotros hoy? A darle gracias a Dios por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Al expandir, al agrandar, al bucear y al estudiar el significado de este texto, ¿acaso nosotros no nos sentimos acusados por nuestra propia conciencia? ¿Cuántas veces hemos sido culpables de este espíritu farisaico, juzgando a otros con libertad? Cristo dice, no juzguéis según las apariencias, juzgad con juicio justo. No debemos caer ni en un extremo, ni en el simplismo, ni debemos caer en la hipercrítica, en ninguno de los dos. Y por último, amigo mío que nos acompañas hoy en esta mañana, y Cristo no está reinando en tu corazón como tu Señor y Salvador, la Biblia dice que todo aquel que desea salvarse guardando los mandamientos está bajo la maldición de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios exige una obediencia perfecta a su ley. Perfecta. Y la verdad es que no existe ningún hombre en esta tierra que haga siempre el bien y nunca peque. Y yo te digo, evalúate a la luz de esta palabra que Cristo pronunció en nuestro texto y dime con sinceridad tú si eres inocente o eres culpable. No hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque, solamente uno pudo hacerlo, nuestro bendito y glorioso Salvador Jesucristo.
quien obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en la cruz del Calvario para pagar las transgresiones de aquellos a los que Él vino a salvar. Amigo mío, hay un solo camino de salvación y hay una sola cosa que puedes hacer en esta mañana, ahora mismo, sin perder más tiempo. Arrójate a los brazos de ese Salvador que ha prometido perdonar todos los pecados de aquellos que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Es más, ha prometido poner en la cuenta de ellos su justicia perfecta a cambio de su fe. Amigo mío, ven a Cristo, ven a la cruz, escucha esta mañana la voz de Dios. Tú no sabes si esta es la última vez que escuches un mensaje como este. Hermanos, es mi oración en este día para nosotros que Dios en su bondad, en su misericordia, nos permita tener una visión adecuada de nosotros mismos, de quiénes somos. Nos permita librarnos de ese espíritu farisaico que Cristo condena aquí, de esa alta estima que conduce irremediablemente a la hipercrítica, y que podamos nosotros hacer uso de todos los medios de gracia que Dios ha dejado al alcance de nuestras manos debido a nuestra unión con Cristo. Vamos a orar.